Pero ayer, en un hecho que hay que recoger y hay que analizar, los dirigentes de Cambio Democrático estuvieron en el Parque Santana y hay que ver las tomas, ingeniero Blandón, para darse cuenta de que algo está pasando diferente en el país. Me llama mucho la atención y me gustaría que lo analicemos temprano porque no es común. Buenos días, Guillermo. Buenos días a Lupe Castillero. Buenos días a toda nuestra audiencia. Hoy es 21 de junio, tal como les señaló Guillermo. Hoy es el inicio del verano. Es el solsticio de verano. En el subtrópico y en el trópico, este es el día luz más largo de todo el año. 13 horas luz, que es lo máximo de luz que nosotros tenemos en el área del trópico, aquí en Panamá. A pesar de ello, amaneció lloviendo, un frente de una tormenta eléctrica y de lluvia cae sobre el territorio nacional. Tenga toda la precaución. Para allá que los que no creen en el cambio climático, fíjense que este es el veranito de San Juan. Normalmente. En la que deja de llover y entonces los agricultores nuestros aprovechan porque viene 24 de junio, la fecha de San Juan, en donde se siembra el guandú. Nuestros abuelos nos enseñaron la importancia de este día, 21 de junio, el día luz más largo del área nuestra. Los otros, en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, hay días en las cuales el día luz puede llegar hasta 18 a 19 horas. Mucha gente me preguntaba que por qué la cebolla nacional se tiene menos tiempo de almacenaje que la cebolla importada. Es que la cebolla es un cultivo bianual y fundamentalmente se da en los países de días largos, días luz largos. Y esos países producen cebolla con una mayor capa de protección. Y la nuestra, que es de días cortos, hay variedades que tienen menos capacidad de almacenaje. De manera que no es que nosotros seamos más malos, sino que por la característica de nuestra ubicación geográfica en el trópico, nosotros solo podemos producir cebolla de días verdes. De manera que un saludo a todos los agricultores de nuestra patria que merecen un mejor apoyo. Si todos consumiéramos más lo nacional, nuestros agricultores se sentirían honrados. Y un día como hoy, un día especial en el campo, porque hoy es un día que se recuerda mucho en el campo, pensemos un poco. Consuma tomate nacional, cebolla nacional, todo nacional. Pollo nacional, exija pollo nacional. Bien. Es un tema que se habla poco, pero siempre se le echa la culpa a los gobiernos, a los productores. Sí, pero también nosotros, los consumidores, también tenemos, consume aguacate nacional, consuma mango nacional, consuma papaya nacional, cebolla nacional. Un país donde a la gente le gusta comer manzana y uva y pera. Nos han enseñado a eso. Sí. Pero bueno, con respecto a lo que está pasando en el país, fíjese que se está generando una nueva dinámica política en nuestra nación. Para aquellos que no les gustan hablar de entender los fenómenos políticos en función del comportamiento del electorado, nosotros hemos preparado un pequeño análisis. Pero antes de continuar, quiero rendir pleitesía al análisis que nos hizo Lupe de la situación del presidente Martinelli. Con una gran capacidad de argumentación, nos dio un resumen que a mí me sorprende positivamente. Que no es tan fácil llegar a hacer algo tan breve con tanto contenido. Exactamente, lo hizo mejor que cualquiera de nosotros, así que no es que nosotros sepamos, no, todos podemos saber más e incluso es mucho más fácil saber más que nosotros si estudia un poquito más y piensa un poquito más. Bueno, la nueva dinámica del país se caracteriza por las siguientes cosas. La confrontación Varela-Martinelli ha polarizado al país. Y desde el punto de vista político, sigue favoreciendo la confrontación a Martinelli. Y cuando hablo de Martinelli me refiero al movimiento que él encabeza. Independientemente del resultado de las acciones judiciales, que no voy a hablar en este momento de eso, desde el punto de vista político, la confrontación Varela-Martinelli ha dejado por fuera a todos los actores y le ha dado un nivel de preponderancia a la figura de Ricardo Martinelli y a las fuerzas que él encabeza de Cambio Democrático. Ayer tuvimos una expresión de eso. ¿Cuántas veces usted ha visto los partidos políticos moviendo su músculo electoral a tanto tiempo del electorado? La gente dirá, bueno, lo que pasa es que siempre cuando se movieron miles de personas de todo el país. Podrán decir, bueno, es que lo que pasa es que ellos tienen recursos.
Eso no es un problema de recursos nada más. Hay gente en gran cantidad que siente aprecio por la labor de Ricardo Martinelli. El que quiere ignorarlo por su estrechez o por las razones que tenga para no quererlo o para odiarlo, puede cometer el error de subestimar siempre al adversario político. En este caso en particular, esta confrontación Varela-Martinelli ha hecho que Martinelli esté presente en la vida nacional con una impronta que no ha tenido ningún expresidente en Panamá. Ninguno. Cuando Endara dejó la presidencia, Valladares llenó todo el espacio como presidente de la República. Cuando Valladares dejó el espacio, Mireya Moscoso, como ser la primera mujer, con las expectativas que generó, llenó todo el espacio político. Y cuando Mireya sale del gobierno, Martín Torrijos, con sus reformas a la Caja del Seguro Social y su ampliación, llenó todo el espacio. Y cuando Ricardo Martinelli llega al poder, llenó todo el espacio Ricardo Martinelli. En el caso del presidente Varela, el espacio ha estado compartido entre el presidente y el expresidente. Y eso se debe a la actitud que ha tomado el gobierno con respecto a levantar tantos casos, pero todos centrados en una sola objetivo: ver a Ricardo Martinelli detenido. Ayer escuchaba a mucha gente, e incluso opositores del PRD, hablar de la satisfacción que sentían de ver a Ricardo Martinelli esposado y con grilletes en los pies. Eso es ignorar el sentido de compasión que tiene el ciudadano común de cualquier país del mundo. Siempre, no se olviden de eso, la gente se solidariza con el que es humillado, con el que es al que sienten mártir. El pueblo, y el pueblo panameño en particular, tiene un alto sentimiento ¿cómo se llama?, de respeto y de perdón, y no tolera el que usted se vanaglorie de la pena del otro. De manera que le hago una recomendación a todos los políticos y a todos los líderes civiles que hoy, en función de vengarse de Martinelli, lo victimizan y tratan de burlarse. Lo que están haciendo es produciendo este fenómeno que yo llamo el factor Martinelli, que ha estado presente en toda la administración. Le voy a dar dos ejemplos para que usted lo mire. Todas las mediciones que nosotros tenemos con respecto a la actuación del presidente Varela, cuyo eslogan más importante es la transparencia, todos indican que el nivel de percepción ciudadana de la transparencia del presidente Varela es sumamente bajo. Apenas el 12 a 14% de los panameños piensan que el gobierno es transparente. ¿Eso quiere decir que está robando? No, eso lo que quiere decir que los panameños no creen que no esté robando. Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, esta presión ha hecho, por ejemplo, que hoy el partido de mayor y única fuerza que se ve como oposición partidaria es Cambio Democrático. Observe usted, por ejemplo, el Partido Revolucionario Democrático, que se desenvuelve entre un partido sin total y absoluta identidad. Ni es oposición, ni es gobierno. Fíjese lo que pasa ayer. Se había convocado a la bancada de ese colectivo para escoger su candidato a presidente de la Asamblea. Hace falta apenas unos 10 días para que eso se dé. Tuvieron que suspender la reunión porque hay 3 fracciones que están interesadas en la presidencia de esa asamblea para cogobernar con el Partido Panameñista. Mientras hay otra fracción del PRD que intenta llegar a un acuerdo con Cambio Democrático para arrebatarle la presidencia de la asamblea al gobierno y hacer una asamblea de oposición. Las posiciones, cómo se están expresando en lo que yo le estoy dando. Pero además hay un factor importante que todos debemos tener en la mente. Una de las cosas más serias en materia política es el factor de credibilidad. La mayoría de los partidos políticos y dirigentes políticos carecen de credibilidad en nuestro país, incluyendo el gobierno. Incluso el gobierno dice cosas, por ejemplo, que el crecimiento del país es de 6,2% en el primer trimestre, que la inflación es de 1%, y pregunte usted cuántos panameños creen que eso es así.
El gobierno tiene razón. Ese es el crecimiento, como lo hemos medido siempre. Pero ¿por qué la gente no lo cree? Porque se ha producido un desgaste de la institucionalidad política. Pero ha surgido en la mente de la gente la búsqueda de la alternativa opositora para dirigir el país en el 2019. Y esa alternativa opositora solo lo están viendo hoy en Cambio Democrático. Hay otras fuerzas surgiendo. Por ejemplo, la que expresa Suntra a través del FAT, por ejemplo, es una fuerza que podría tomar, si su discurso estuviera más adaptado a la realidad política panameña. Hay otros partidos pequeños que han surgido, pero más como elementos de ventajismo político que como verdadera propuesta ideológica o conceptual, para ponerlo un poco más suave, que intente seducir al pueblo panameño. Pero todo queda oculto por esta confrontación Varela-Martinelli, en la que incluso el gobierno apuesta que si Martinelli es detenido y es llevado preso, el gobierno recuperará toda la imagen y será victorioso en el 2019. ¿Eso será cierto? Desde mi punto de vista, eso es inmaterial. ¿Cuál sea el destino de Ricardo Martinelli? Es un destino que no lo decide ni la justicia ya. Es un destino que lo va a decidir el pueblo. ¿Y cómo lo va a decidir? Si lo apoya o no lo apoya a la fracción que él impulse, esté preso o no esté preso en el año 19. Entonces, esta realidad que hoy golpea al país y que ha desvirtuado, ha desdibujado a otro de los factores más importantes políticos, que es el Partido Revolucionario Democrático, es lo mismo que pasó, por ejemplo, en Francia, en los procesos electorales franceses, en donde el Partido Socialista, o lo que pasó en España, en donde el Partido Socialista español ahora, desdibujado ideológicamente, perdido la brújula, prácticamente están atados al carro de la derrota. En Francia, el Partido Socialista está a punto de desaparecer. Como ser vivo, los partidos nacen, crecen, se desarrollan, llegan a su cúspide, bajan y mueren. Esa es la historia. Siempre ha sido así y no va a dejar de ser. El PRD corre el riesgo de desaparecer en medio de la pérdida de identidad política. Y la desaparición del PRD fortalece a la oposición, que solo está viéndose en Cambio Democrático hoy. A menos que el PRD dé un torque político, ¿no así? O a menos que el presidente Varela dé un torque político y entienda que su confrontación con Varela, a pesar que puede que le llene satisfacciones personales a él y al grupo, e incluso un grupo que va más allá de su partido, es un grupo más financiero, que se vio afectado por Ricardo Martinelli, a menos que él entienda eso y pueda dejar que la justicia funcione al margen de la política y que el Consejo de Seguridad saque sus manos de la justicia, porque vienen nuevos eventos. Fíjate, Guillermo, el factor Martinelli domina el debate hoy. Han pasado cosas importantes en Panamá. Abrimos las relaciones con la República Popular China. Usted ha visto que eso duró un día nada más. El presidente estuvo con Trump y eso duró el día ese y lo que pasó esta mañana. El caso Martinelli viene dominando el ambiente desde hace 2 años y medio y hoy está rumbo a su cúspide y estará más en su cúspide el día que el presidente regrese a Panamá. Bien sea porque vino para Panamá por sus propios medios o bien porque lo traigan extraditado. Cualquiera que sean las dos razones que venga Ricardo Martinelli, el factor Martinelli cobra características de tormenta tropical. En un país tropical como el nuestro, tiene consecuencias. Ayer se movilizó sus fuerzas políticas con entusiasmo, con consignas fuertes, pero definidas. Entonces, si usted mira ahora en la agenda social del país, los problemas de la gente siguen siendo los problemas de inseguridad. Y el presidente en los Estados Unidos está hablando de una alianza de seguridad con los Estados Unidos. Sin embargo, el panameño siente que los problemas de seguridad no tienen nada que ver con los Estados Unidos. Son problemas de robo. Si usted quiere saber de robo, vaya a Raiján, vaya a Chorrera, vaya a las playas del Caribe, Coronado, Gorgona. Los ladrones se han tomado las playas y se han tomado los barrios pobres de nuestros trabajadores que viven en Chorrera, trabajan en Panamá y cuando regresan han sido mudados de casa. La seguridad, esa es la seguridad que la gente reclama.
No es la persecución de la droga, que eso es un problema. Los problemas de falta de luz, de recolección de la basura, son los temas fundamentales. Y la gente tiene una idea muy sencilla, no tan complicada. Ricardo Martinelli, cuando fue presidente, cambió el país. Simple. Cambio con cambio, y la política siempre es cambio. Eso favorece a Ricardo Martinelli, y esta, digamos, confrontación permanente lo ha llevado incluso un tuit del presidente de Martinelli pesa más que cualquier comunicación política de cualquier partido. Y fíjese, y termino aquí esta primera parte, ¿cuántos partidos políticos se han pronunciado sobre la coyuntura en que vivimos en este momento? ¿Cuál es la posición del PRD con respecto a lo que está pasando en los Estados Unidos y lo que está haciendo el presidente Varela? ¿Cuál es la posición del PRD frente a la coyuntura actual? Porque viene el tercer factor, el factor corrupción. El factor corrupción no es un problema que va a golpear a cambio democrático. El factor corrupción va a golpear el sistema político en su conjunto. Lo está golpeando. En la mente del elector, no tanto como en la mente de quien ostenta el poder, porque se cree impoluto y cree que la corrupción es de otros y no de él. Pero en el sector popular, la corrupción lo que tiene es el espíritu de llevar a la gente un sentido de falta de credibilidad hacia la estructura política. Entonces este factor corrupción va a tener su máximo nivel de desarrollo cuando conozcamos, por ejemplo, lo que pasó con Odebrecht, o lo que pasó con los papeles de Panamá, o lo que pasó en la gestión de gobierno de Varela, que ya tiene historia, o en la pasada administración, o en la pasada de Martín, o lo que pasa en el canal de Panamá, por ejemplo. Todas esas cosas van a estar en el debate en las próximas semanas y el país va a ser estremecido por fuerzas superiores, para mí, a la capacidad de resistencia del sistema. ¿Y qué pasa cuando eso sucede? Los sistemas implosionan, se derrumban. Si usted quiere ver derrumbe de esto, mire Brasil, mire Venezuela, mire México, mire Guatemala. Son países ingobernables, ingobernables. Y ayer escuché lo último que yo esperaba escuchar, a un abogado, a mi amigo Alvin Widen, decir que la presunción de inocencia la habían tergiversado los abogados de las defensas, porque decía que esa presunción no me permite a mí, no es cierto que la presunción de inocencia me prohíba a mí condenar a alguien. Yo le voy a recomendar a Alvin Widen que se lea los principios que están al frente del Código Procesal Civil, procesal penal, en donde se establece la presunción de inocencia como un derecho ciudadano mío. Él, Alvin Widen, no puede suponer que yo soy culpable porque él piense que yo soy culpable. Si lo hace, está cometiendo un delito de difamación. Y los fiscales no deben hablar de los casos en público condenando a alguien si no se lo presentan frente al juez. Eso es lo que quiere decir ese principio, Alvin. Sí, es un principio de nuestro sistema penal presumir la inocencia y respetar esa presunción. Mira hasta dónde hemos llegado. Queremos estirar la manta porque se paran en los teléfonos, en las televisoras a despotricar contra los demás, a acusarlos sin pruebas. No existe ningún derecho de ningún ciudadano a acusar a nadie sin pruebas. Y si usted hace una acusación con pruebas, usted tiene el deber de ir a presentar esas pruebas, así lo dice nuestra legislación, a una autoridad competente. Y es la autoridad competente la que levanta las investigaciones y el Ministerio Público no condena a nadie. Es el sistema el que lo debe condenar. El Ministerio Público, como la vindicta pública, tiene que representar la posición del Estado, de la sociedad, para llevar ante la ley los casos. Y es ese sistema el que condena. Y todavía aún terminado la condena, no es hasta cuando se hace ejecutoriada la condena en que usted es culpable.
Así funciona el sistema. Vaya usted a los Estados Unidos a acusar a cualquier ciudadano en la televisión de que ha cometido un delito, acá ha cometido, y bien lo sabe Alvin, de por qué allá se respeta y por qué aquí no. El mismo principio. Le digo todo esto porque todo este debate aleja a los políticos cada vez más del pueblo. Hace unos días yo le contaba a ustedes que yo estaba en Nuevo Ocho Ríos y me enseñaron la multitud de casas de trabajadoras y trabajadores que habían sido asaltadas. Y cuando le pregunta a la policía, es que nada más hay un solo policía para todo el área. Aquí en Panamá Pacífico, había un poco más cuidada, matan a una persona. ¿Usted sabe a quién mataron? Nadie sabe nada. Estamos hablando de seguridad. O sea, mire lo que quiero decirle. Lo que se está diciendo por arriba no llega abajo. ¿Y cuántos partidos de verdad están en esto? La ventaja que tiene Cambio Democrático hoy es que su campaign manager es el presidente de la República. Es el que lo ha puesto en la sintonía con el pueblo. Todos los días recordándole a Ricardo Martinelli. Y fíjense lo siguiente, el presidente Varela terminó corriendo su campaña electoral montada sobre los éxitos de Ricardo Martinelli. Y pudo remontar algunos puntos atribuyéndose el éxito de los programas de Ricardo Martinelli. Mire la popularidad que tenía Ricardo Martinelli, que terminó con 65%. Ustedes recordarán aquellas campañas del presidente Varela que decía que el metro también era de él, que en aquella época sí era bueno. Y yo creo que fue un gobierno, yo creo que cuando salió el Partido Panameñista de Cambio Democrático perdió una estabilidad. Yo lo creo. Pero Varela corrió su campaña electoral al final, montado sobre los éxitos de Ricardo Martinelli, ¿o no? Así mismo fue. Entonces, decía el doctor Arnulfo Arias que la historia se repite en espiral. Y aquí estamos viendo todo este fenómeno que se está generando y muchos no están mirando más allá de sus narices. Termino diciéndole, mire lo que tenemos en perspectiva. Tenemos que saber de verdad que se negoció en Washington. Tenemos que saber en qué va a parar esta reunión estratégica aquí en Panamá a finales de junio. Tenemos que saber cuál va a ser la posición del gobierno con respecto al Fondo Monetario y la exigencia de ellos de declarar, penalizar la defraudación fiscal. El 1 de julio, la noche del 31 de julio al 1 de julio, se estará debatiendo quién va a ser el próximo presidente de la Asamblea. Y mire el dilema en que se encuentra el PRD. El 31 de julio, a las 11 de la mañana, murió Omar Torrijos Herrera. Y tendrán que definir ellos cuál será el futuro del partido que fue inspirado en Omar Torrijos. Yo me pregunto si estarán pensando en eso. Pero después que termine eso, viene todo el caso de Brecht. Porque la procuradora tendrá que decidir al final. Si quiere contar con toda la información de Brasil, tendrá que llegar a un acuerdo con Odebrecht. Y entonces conoceremos la verdad. Yo estoy a favor de que se firme el acuerdo, llenando las condiciones que pide Brasil, para que nosotros en Panamá conozcamos la verdad. Estoy a favor de eso. Pero eso va a traer todo un debate, porque eso va a arrastrar otros casos. Pregunto, ustedes en el gobierno, en la oposición, en los líderes de opinión, en los bancos, ¿se han dado cuenta del peligro que significa para esto si no actuamos con sensatez? Así que la mesa está servida, compleja, ¿no así? Y creo que debemos actuar con conocimiento y con prudencia. Aquellos que odian, la fuerza que mueve el cambio en cualquier sociedad no es el odio. Los hombres y mujeres que se impulsan en el odio destruyen las sociedades. La fuerza que mueve el cambio en cualquier sociedad es el amor a la patria, el amor real al ciudadano, el amor a las causas nobles, como por ejemplo el combate de la pobreza real. Le dejo estas reflexiones
hoy, arranque del verano. Así es, ingeniero Blandón. Y quería adicionarle un par de cosas que de repente, para aportar a los televidentes, y usted me dirá, muchos dicen que la izquierda no tiene ninguna posibilidad en Panamá, pero eso no es tan cierto. Nuestra historia está rica de aportes de la izquierda organizada, partidaria, Demetrio Porras, Víctor Florencio Goitía, el propio Frente Patriótico de la Juventud, que fueron grupos inspirados en la izquierda, quizás no en la que conocemos en FAD, Frenadeso, pero sí en una izquierda pensante, intelectual, que nutrió hasta el gobierno, hasta los gobiernos militares. Incluso el día de hoy todavía hay legados de esa época. Entonces, lo que nos hace falta es esos líderes. Eso es lo que no hay en este momento. Pero ese sentimiento existe en el pueblo panameño. Entonces, no es extraño que esté. Ahora, lo que no se puede permitir es que un sentimiento de izquierda pues, sea aprovechado por un cualquiera que venga a ocupar esos espacios y hacer lo que ha sucedido en otras latitudes con esta gente. Ahora, también sobre el tema de victimizarse, ¿sabe que yo lo escuchaba y recordaba, quizás usted vivió esto, cuando Mireya Moscoso la estaban atacando constantemente en su campaña electoral para ser presidente la segunda vez? Ella llama a una conferencia de prensa un sábado, me acuerdo, como si fuera hoy, y ella comienza a llorar, porque ella dice, me atacan me dicen que soy bruta, y yo solamente soy una ama de casa que está al servicio del pueblo, y ella comienza a llorar, y a partir de ahí ella más nunca bajó en las encuestas, casi que no tuvo que hacer campaña, porque el panameño realmente se pone del lado del que es victimizado. Y eso ha sido así toda la vida. Y estamos viendo cómo el país gira en espiral. Lo que usted dice es muy cierto de los espacios, porque aquí Arnulfo Arias ocupó los espacios de este país. Arnulfo Arias gobernó en total un poco más de 2 años y medio. Cuéntenos. Más o menos 2 años y medio entre sus 3 periodos. Eso fue lo que lo dejaron gobernar. Pero su legado es tan fuerte, ¿por qué? Porque su sombra política se alargó casi 60 años y ocupó los mismos espacios que ocupaban otros presidentes. El propio Nino Chiari, el propio presidente Robles, casi que cogobernaron. Y así nos podemos ir hacia atrás. Entonces el presidente Varela está sufriendo esto ahora y como uno conoce la historia, mi estimado ingeniero, creo que está condenado a repetirla. Fíjese, eso que usted ha planteado, si la izquierda tiene un espacio, la izquierda en cualquier lado del mundo siempre tiene un espacio. Fíjese, por ejemplo, en el gobierno de Omar Torrijos Herrera, la izquierda progresista fue el factor fundamental en darle un contenido social e estratégico al proceso que lideró Omar Torrijos. Pero también los empresarios industriales jugaron un papel importante en esa lucha anticolonial, que pudieron sumar a todos los factores de poder. O sea que la izquierda nuestra, por ejemplo, hoy los sectores más de centro izquierda en Panamá y a izquierda que se representa a Suntrac, tiene una opción. El problema de estos muchachos es que su discurso es más radical que la sociedad. Para transformar la sociedad no se requieren discursos radicales nada más. Se requiere una concepción estratégica que esté a tono con la mayoría pobre de este país y que pueda ser dicha en forma tal que no genere temor. El FAP es una opción de poder. Cuando Lula da Silva convirtió su partido de los trabajadores en una opción de poder, después de 4 elecciones fallidas en donde él pudo moderar su discurso y cuando llegó al poder, su propuesta era de centro izquierda. En nuestro país, desde hace varios quinquenios, incluyendo el gobierno de Martín Torrijos, se ha movido totalmente hacia la derecha, cerrando el espacio al centro y al centro de izquierda. Y eso ha hecho, por ejemplo, que los profesores, que los maestros, que los intelectuales dejen de jugar un papel en el debate político. Y eso ha debilitado el debate político a tal nivel que ha llevado a la politiquería y al clientelismo la discusión.
Así te doy una nevera o no te doy una nevera, si te doy La hoja de zinc. una hoja de zinc o una bolsa de comida, que incluso lleva a este gobierno, de todos los gobiernos, a hacer movilizaciones atrayéndolas con regalos, no con propuestas. Cuando uno habla de propaganda en campaña política se refiere a la propagación de ideas, no a la dádiva de cosas materiales. Entonces, estos muchachos de FA tienen una opción, tendrían que mejorar su accionar, pero el país requiere mover el péndulo de la derecha extrema donde estamos hacia el centro. Y ese camino solo lo puede impulsar las fuerzas progresistas de un país, en este caso en particular de Panamá, para hacer dos reformas que son básicas. La reforma judicial, que es la Constitución de la República, y la reforma educativa, que es la base de la formación de la conciencia nacional. Entonces, para hacer eso, se requieren fuerzas progresistas que vean en la educación el arma de combate. Pero ¿cómo podemos pedir eso si nuestros dirigentes partidarios le temen a la lucha ideológica, a la lucha de ideas? Nuestros jóvenes tienen más conciencia de las ideas, pero no participan en la política, no controlan estructuras políticas. Ese es uno de los problemas que tenemos que resolver. De manera que estamos frente a situaciones todavía estamos muy lejos de la política, muy lejos. Hoy lo que tenemos que es cómo resolvemos la coyuntura actual sin destruir la nación. Y demos paso a las fuerzas que vendrán a sustituir las actuales para enrumbar la nación, no para hacer una nación nueva. Cada vez que alguien le hable a usted de que va a ser un país nuevo, téngale miedo a ese tipo, o a esa mujer, o a ese hombre. Para el otro lado. La nación es una categoría histórica, se va formando poco a poco con errores y aciertos. Son los líderes refundacionales. Sí, esos radicales llegan con radicalismo y terminan en el mismo esquema el sistema se los come. Entonces, creo que todas estas cosas usted las debe reflexionar, porque yo no había visto nunca en Panamá una coyuntura tan rica en opciones, en alternativas, pero nunca había visto una pobreza intelectual en análisis de la coyuntura. Así mismo es, ingeniero Blandón.